El patio olía a azahar y tortilla. Las luces colgaban sobre las cabezas. Luna, mi hija, reía. Cumplía 18 años. Javier, mi marido, pasó a mi lado. Perfecto, Naya, dijo. Sí, respondí. Carmen, mi suegra, cruzó la puerta. Llevaba un traje gris. Su pelo, blanco, recogido. Avanzó como un barco. Los ruidos bajaron. Saludó con la cabeza. Fría. Como siempre. Jamás cambió un pañal. Nunca recogió a Luna del colegio. Cada uno tiene su vida, decía. Luna se acercó. Gracias por venir, abuela. Es tu día, dijo Carmen. Le dio un sobre blanco. Para ti. Un cheque, seguro. Luna se alejó. Javier besó a su madre. Me alegro, mamá. Dije que vendría, contestó ella. La fiesta continuó. Yo serví paella. Reí. Sentía su mirada en la nuca. Mi amiga Isa se acercó. ¿Qué hace aquí la generalísima? Susurró. No lo sé. Me pone nerviosa. Llegó el momento de la tarta. 18 velas. Luna sopló. Todos aplaudimos. Entonces, Carmen habló. Ya soy vieja. Su voz, seca, cortó el aire. Todos miramos. No puedo vivir sola. No es sensato. Javier bajó el cuchillo. Mamá, ¿te pasa algo? Ella hizo un gesto de impaciencia. Me pasa que soy mayor. Y ya es hora. Hizo una pausa. Miró fijamente a Javier, luego a mí. A partir de hoy, me voy a vivir a casa de mi nuera. Para que me cuide. Silencio absoluto. Luna me miró, confundida. Javier estaba pálido. ¿Qué? Dije. No salía voz. Mamá, no hablamos de esto, Javier intentó. No se habla. Se decide. Yo decidí. Señaló hacia mí. Es su deber. Su deber, la palabra resonó. Después de 18 años de ausencia. Carmen, no es el momento, logré decir. Es el momento perfecto. Toda la familia está. Su tono era glacial. Me instalaré mañana. Ya hice las maletas. Las maletas, todo planeado. Sin preguntar. Abuela. Gritó Luna. Es mi cumpleaños. Carmen la miró. Algo duro cruzó sus ojos. Cumplirás muchos más. Esto es asunto de familia. Javier parecía de piedra. Me miró. No dijo nada. La decepción me atravesó. Javier, dije, exigente. Él tragó saliva. Mamá, esto es una sorpresa. Naya y yo debemos. ¿Hablar de qué? Lo interrumpió. ¿De si aceptan a su madre? No es cuestión de opinión. Es decencia. Volvió a mirarme. Tienes casa grande. Ya no tienes a una niña chica. Tendrás tiempo. La rabia estalló. ¿Tiempo? Dije, goteando hielo. ¿Para qué? ¿Para aprender lo que nunca quiso hacer? Yo sí tuve tiempo. Tiempo para las noches de fiebre. Para los deberes. ¿Dónde estaba usted? Carmen no parpadeó. Eso es agua pasada. Hablamos del presente. De mi futuro. Miró a Javier. Mañana, a las 10. Vendré en taxi. Espero la habitación lista. Dio media vuelta. Cruzó el patio. Salió. No se despidió. La puerta se cerró. Suave. Sonó como un disparo. Luna rompió a llorar. Gritó. Corrió escaleras arriba. Su puerta golpeó. La fiesta se deshizo. Murmullos. Debemos irnos. Lo siento, Naya. En minutos, todos se fueron.
Quedamos solos. Platos sucios. Copas medio llenas. El peso del desastre. Javier miraba la tarta. No lo puedo creer, murmuró. Me volví hacia él. Pues lo hará. Tiene las maletas hechas. No lo sabía. Pues ya lo sabes. ¿Y no hiciste nada? ¿Qué querías? ¿Echarla delante de todos? Es nuestra casa. Grité. Y no tiene derecho. Es mi madre. Y yo soy tu mujer. El grito me quemó la garganta. Después de 18 años. Y ahora quiere que sea su criada. ¿Y tú lo permites? No permito nada. Estoy en shock. Pues despierta. Si esa mujer pone un pie aquí mañana, esto se termina. ¿Entiendes? Se. Termina. Sus ojos se abrieron, horrorizados. No digas eso. Lo digo. Arréglalo. O elige. Elige a qué familia salvar. ¿La de ella o la de nosotras? Subí las escaleras. Pasé frente a la habitación de Luna. Lloraba. Apoyé la frente en su puerta. Al final del pasillo, la habitación de invitados. Vacía. Ordenada. Lista. Para ella. Bajé. Javier recogía vasos como un robot. Javier. Se volvió. Cansado. Escucha, dije, con calma fría. Mañana, a las 10, tú estás aquí. Yo no. Tú la recibes. Tú le dices que se quede. De momento. No es un sí. Es un plazo. ¿Un plazo? Para averiguar qué pasa de verdad. Esto no es miedo. Es otra cosa. Y lo averiguaré. Él asintió, sin fuerzas. ¿Y si no se va? Entonces, dije, cogiendo mis llaves, habrás elegido. Y yo también. Salí a la noche. Ya no olía a azahar. Olía a guerra. El silencio era lo peor. No era un silencio vacío. Era denso, pesado, como una manta húmeda sobre la casa. Era el silencio de las cosas no dichas, de los cuchillos que no habían caído todavía, pero cuyos filos ya se sentían en el aire. No me fui de casa esa noche. Dormí en el sofá del estudio. Desde allí, oía a Javier moverse en nuestro dormitorio. Pisadas lentas. Un suspiro largo. No vino a buscarme. Yo no fui. Ese espacio de 2 metros de pasillo era ahora un abismo. A las 7 de la mañana, ya estaba en la cocina, tomando mi tercer café, sola. Había pasado la noche en vela. La rabia, ese fuego inicial, se había convertido en algo frío y duro en el estómago. Un nudo de determinación. Escuché pasos. Era Luna. Bajaba, con los ojos hinchados, el pelo revuelto. Se dirigió directamente a la nevera, sin mirarme. Luna, dije, con suavidad. Ella se detuvo, pero no se volvió. Su espalda, tensa, me hablaba de su dolor. Lo siento, cariño. Lo siento mucho por ayer. ¿Por qué, mamá? Su voz era ronca, pequeña. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué arruinó todo? No tenía una respuesta. O sí la tenía, pero no era la que ella necesitaba. Porque es una egoísta, porque nunca nos quiso. Eso no alivia el dolor de una niña, aunque tenga 18 años. No lo sé, susurré, honestamente. Pero vamos a arreglarlo. Ella finalmente se volvió. Tenía lágrimas de furia en los ojos. ¿Cómo? ¿Dejando que se quede? No puede quedarse. No es justo. No la queremos aquí. Yo tampoco la quiero aquí, dije, firme. Pero tu padre, esto es complicado para él. A mí también me es complicado. Gritó, y las lágrimas rodaron. Era mi día. Y lo convirtió en esto. Y papá no hizo nada. Como siempre. Como siempre. Las palabras me dieron en el pecho.
Era cierto. Javier siempre se había escondido detrás de un «es mi madre, no puedo enfrentarla». Una neutralidad cómoda que siempre me había dejado a mí como la «mala» de la historia, la que no entendía a la familia. Voy a arreglarlo, repetí, aunque no sabía cómo. Te lo prometo. Pero necesito tiempo. Y necesito que confíes en mí. Luna me miró, dudando. Luego bajó la cabeza. Tengo que irme. Quedé con Clara. ¿No desayunas? No tengo hambre. Salió, dejando la puerta entreabierta. El viento de la mañana entró, fresco. No arreglaba nada. A las 9:30, Javier apareció. Parecía no haber dormido. Llevaba la misma ropa de ayer, arrugada. Naya, dijo, desde la puerta de la cocina. No respondí. Seguí mirando mi taza. Tenemos que hablar. No tenemos nada que hablar, dije, sin mirarle. Tú tienes que recibir a tu madre. Yo tengo cosas que hacer. ¿Qué cosas? ¿Huir? Finalmente, levanté la vista. No huyo. Investigo. Algo no cuadra, Javier. Tu madre no tiene miedo. Tiene un plan. Y voy a averiguar cuál es. Él se frotó la cara, desesperado. ¿Por qué no puede ser simplemente que tiene miedo a estar sola? Tiene 78 años. ¿Y los últimos 77? ¿No tuvo miedo entonces? ¿Cuando Luna tenía gripe y yo no dormí en 3 noches? ¿No pensó en estar sola entonces? Mi voz se quebraba, pero la mantuve firme. No, Javier. Esto es un movimiento. Y yo necesito saber por qué. Para poder combatirlo. ¿Combatirla? ¿Así hablas de mi madre? Así actúa ella con nosotros. Me levanté, la silla chirriando contra el suelo. Con desprecio. Con cálculo. No nos pide ayuda, nos da un ultimátum. ¿No ves la diferencia? Él calló. Lo veía. Lo vi en sus ojos. Pero no quería admitirlo. Admitirlo sería tener que actuar, tener que elegir. Y Javier odiaba elegir. Solo pido tiempo, dijo, finalmente, débil. Unos días. Para hablar con ella. Para entender. Tienes hasta las 10, corté, recogiendo mi bolso. Para que llegue. Para que se instale. Pero no prometas nada. Y sobre todo, no le des la razón. No le des nuestro cuarto, nuestro baño. La habitación de invitados. Nada más. ¿Entendido? Él asintió, con la cabeza gacha. ¿A dónde vas? A buscar respuestas. Salí justo a las 9:45. No quería estar allí para la gran entrada. Al cerrar la puerta, vi a Javier, de pie en medio del salón, vacío, perdido. Parecía un niño asustado. Conduje sin rumbo. Luego, recordé. El hermano, Carmen tenía un hermano. Un tal. Paco. Vivía por Triana. Había venido a la boda, hacía 1000 años. Un hombre callado, que observaba. No se llevaban bien. Carmen lo despreciaba, lo llamaba el holgazán. Pero era familia. Quizás sabía algo. Encontré su nombre en una vieja agenda. Hice una llamada. Sonó muchas veces. Estaba a punto de colgar cuando una voz ronca, de fumador, contestó. Sí. ¿Paco? Habla Naya. Naya, la mujer de Javier, el hijo de Carmen. Un silencio. Ah. La nuera. Su tono no era hostil. Era, cauteloso. ¿Qué pasa? ¿Se murió al fin mi hermana? La crudeza me sorprendió. No. No se ha muerto. Pero, ha pasado algo. ¿Podemos vernos? Hablar. Es importante. Otro silencio, más largo. ¿Ella sabe que me llamas? No. Bien. Se oyó un ruido, como si se aclarara la garganta. Bar, el rincón, al lado del mercado.
En media hora. No me hagas esperar, que tengo el dominó a las 11. El bar era pequeño, oscuro. Olía a fritura y café fuerte. Paco estaba en una mesa del fondo. Era más bajo que Carmen, pero con sus mismos ojos grises, aunque los de él tenían un brillo cansino, no glacial. Me reconoció al instante. Señaló la silla frente a él. Siéntate. Pide lo que quieras. Yo ya voy por el segundo carajillo. Me senté. Un camarero se acercó. Pedí un café. Solo. Necesitaba estar despierta. Así que mi hermana se ha movido, dijo Paco, sin preámbulos. Dio un sorbo a su vaso pequeño. ¿Qué ha hecho? ¿Ha reclamado el título de duquesa? Casi sonreí. Algo así. Anunció anoche que se muda con nosotros. Que yo debo cuidarla. Paco se atragantó con el carajillo. Tosió, secándose la boca con el dorso de la mano. ¿Qué? ¿Se ha vuelto loca? Sus ojos me escudriñaron. ¿Y tú? ¿Aceptaste? No tuve opción. Lo anunció en la fiesta de cumpleaños de mi hija. Ante todos. Paco soltó un gruñido seco, parecido a una risa. Eso es ella. Dramática y controladora. Un anuncio público. Para que no puedas negarte sin quedar como la bruja. Clásico. ¿Por qué, Paco? Pregunté, inclinándome sobre la mesa. No nos necesita. Tiene dinero. Tiene su piso. Nunca ha querido saber nada de nosotros. ¿Por qué ahora? El jugueteó con su vaso. Sus dedos, rugosos, daban vueltas al borde. Mi hermana Carmen es una mujer que siempre ha tenido miedo. ¿Miedo? ¿A qué? A todo. A la pobreza. A la soledad. A lo que digan. A perder el control. Me miró fijamente. Tiene miedo ahora, Naya. Se le ve en los ojos. Pero no miedo a la muerte. A algo más. Algo la ha asustado. Y cuando Carmen se asusta, se atrinchera. Y su trinchera siempre ha sido la familia. O lo que ella llama familia, propiedad. Control. ¿Algo la asustó? ¿El qué? ¿Una enfermedad? No lo sé. No hablamos. La última vez fue, hace un año, quizás. Fue rara. Preguntó por papeles. Por la casa de Córdoba. Me quedé helada. ¿La casa de Córdoba? Sí. La de los abuelos. Vacía desde hace décadas. Ella la administra. Preguntó cosas de escrituras, de poderes notariales. Cosas aburridas. Yo me desentendí. Bebió otro trago. Pero estaba nerviosa. Más de lo normal. Un hilo. Un hilo muy delgado. ¿Y tú no sabes nada más? Solo sé que cuando Carmen empieza a mover papeles, es porque algo se mueve bajo sus pies. Y ella quiere asegurarse de tener el terreno más firme. Se terminó el carajillo. Tu casa, para ella, es terreno firme. Tú eres, la mujer obediente de su hijo. O eso cree ella. La ira volvió a hervir en mí. Pues se equivoca. Paco sonrió, por primera vez. Una sonrisa triste. Eso espero. Por tu bien. Se levantó, con un pequeño gemido. Mi partida de dominó. Una última cosa, niña. Dime. Si Carmen va a tu casa, busca. No en sus cosas, eso te meterá en líos. Pero abre los ojos. Y los oídos. Algo pasa. Y a mi hermana no le tiembla el pulso para sacrificar a cualquiera con tal de salvarse ella. Incluso a su propio hijo. Lo ha hecho antes. ¿Qué? ¿Qué quiere decir? Pero ya se estaba yendo, haciendo un gesto vago con la mano. Cosas viejas. Agua pasada. Pero el agua pasada a veces vuelve a inundar. Suerte, Naya. Vas a necesitarla. Se perdió entre las mesas. Yo me quedé sentada,
con el café frío frente a mí. La casa de Córdoba. Papeles. Algo la asustó. No era mucho. Pero era más de lo que tenía una hora antes. Y confirmaba mis sospechas. Esto no era por cariño. Esto no era por necesidad. Esto era una retirada estratégica. Una jugada. Miré el reloj. Las 10:20. Ya estaría allí. En mi casa. En mi salón. Con mi marido, dudando. Saqué el teléfono. Marqué el número de mi amiga, Isa. Naya, cielo, ¿cómo estás? Su voz sonaba preocupada. Mal. Pero con un plan. ¿Tienes el coche hoy? Sí. ¿Qué necesitas? ¿Cuánto se tarda en llegar a Córdoba? Isa aparcó su coche pequeño junto a las murallas de la judería. Córdoba. El sol de la mañana caía a plomo sobre las piedras blancas, pero el aire entre las callejuelas estrechas era fresco, casi húmedo. No era un día de turistas. El silencio era profundo, roto solo por el eco de nuestros pasos. No sé qué esperamos encontrar aquí, murmuró Isa, ajustándose las gafas de sol. Si la casa lleva cerrada décadas, según tu tío. No lo sé. Pero es el único hilo que tengo. Algo asustó a Carmen. Y Paco dijo que empezó a mover papeles de esta casa. Algo hay. La dirección que Paco me dio, entre dientes y después de su tercer carajillo, era vaga, cerca de la plaza, callejón sin salida, puerta verde oscura, la número 12. Resultó ser más fácil de encontrar de lo esperado. La puerta, efectivamente verde oscuro y descascarada, estaba al fondo de un callejón empedrado. Las ventanas del piso alto, cerradas con contraventanas de madera carcomida. Un aire de abandono total. No había timbre. Golpeé con los nudillos. Solo el eco. Miré a Isa. ¿Y ahora? Ella se encogió de hombros. ¿La ventana de abajo? Parece un local. Quizás un almacén. Me agaché, intentando ver a través de las rendijas de las contraventanas. Polvo, oscuridad. Nada. Un cartel casi borrado, pegado con cinta en la pared de al lado, me llamó la atención: llaves y recados, preguntar en el bar El Cruce, calle de en medio, 5. El bar El Cruce era un lugar oscuro, con olor a fregona y tortilla. Un hombre mayor, con un delantal, veía una televisión pequeña detrás de la barra. Buenos días, dije, intentando sonar amable, normal. Buscamos las llaves de la casa número 12 del Callejón de los Naranjos. La familia Martín. El hombre me miró de arriba a abajo, con desconfianza. ¿La de Carmen Martín? Sí. Es mi suegra. Nos ha pedido que echemos un vistazo a unas tuberías. Una fuga, quizás. El hombre gruñó, frotándose la barbilla. No ha dicho nada. Normalmente, cuando viene, me avisa. ¿Viene a menudo? Pregunté, tratando de que mi voz sonara casual. Últimamente, sí. Cada 2 o 3 meses. Se queda unas horas y se va. Nunca pasa la noche. Se acercó, apoyándose en la barra. ¿Y ustedes? Naya. Naya Ruiz. Mi marido es Javier, su hijo. Su expresión se suavizó 1 milímetro. Ah, sí. El niño Javier. Hacía años que no le veía. Suspiró. Bueno, si es para la familia, se dio la vuelta y sacó un llavero enorme de un clavo detrás de la barra. Separó una llave vieja y oxidada. Aquí tiene. Pero me la devuelve hoy mismo, ¿eh? La señora Carmen es muy estricta con esto. Por supuesto. Muchas gracias. La llave giró en la cerradura con un chirrido quejumbroso. La puerta se abrió hacia adentro, con un gemido de maderas viejas. Una bocanada de aire rancio, a polvo y cerrado, nos golpeó en la cara. No era un almacén. Era un salón. O lo que quedaba de él. Muebles cubiertos con sábanas blancas, ahora grises de polvo. Una cómoda, una mesa, unas sillas. En las paredes, marcas más claras donde antes colgaron cuadros. Silencio.
Un silencio espeso, cargado de tiempo parado. Dios mío, susurró Isa. Parece una tumba. Avancé, mis pasos levantando nubecillas de polvo del suelo de baldosas. Todo estaba en un orden espectral, como si los habitantes se hubieran ido ayer, pero el polvo contaba décadas de abandono. ¿Por qué venía Carmen aquí? ¿A qué? Mira, dijo Isa, señalando la chimenea. Sobre ella, había un marco. Vacío. El cristal estaba roto. Al lado, otro marco, con una foto en blanco y negro, descolorida. Una familia. Un hombre y una mujer serios, con ropa de los años 50, y dos niños, un niño pequeño, regordete, y una niña delgada, de mirada intensa y recta. Carmen. Tenía unos 10 años. Ya tenía esa mirada. Recorrimos la planta baja. Cocina vacía, despensa con tarros de cristal vacíos y polvorientos. Nada. Subimos las escaleras, que crujieron ominosamente. Había 3 dormitorios. 2, completamente vacíos. El tercero, el más grande, tenía una cama desnuda, un armario y una pequeña mesa de escritorio, de madera oscura. Sobre ella, a diferencia del resto de la casa, no había polvo. Estaba limpia. Y había un sobre. Me acerqué. Un sobre moderno, de papel blanco. De una gestoría o algo similar. Lo cogí con cuidado. Dentro, había una fotocopia de un documento legal. Un extracto de una escritura notarial. No entendía la mayor parte de la jerga, pero unas palabras saltaban a la vista: testamento, herederos universales. Javier Martín López, cláusula de residencia. Isa, llamé, con el corazón acelerado. Mira esto. Ella se acercó, leyó por encima de mi hombro. ¿Testamento? ¿De quién? No lo sé. Pero aquí aparece Javier. Y mira esta parte. Cláusula de residencia. Dice algo sobre derecho de uso y habitación vinculado a la propiedad, mientras, no pude terminar. Un ruido abajo nos hizo sobresaltar. Un portazo. Y luego, pasos. No eran los pasos lentos del dueño del bar. Eran rápidos, decididos. De tacones. Isa me miró, aterrorizada. Yo miré a mi alrededor. No había dónde esconderse. Los pasos subían las escaleras. Sin pensarlo, me metí el sobre dentro de la chaqueta y me planté en medio de la habitación, con Isa a mi lado, tratando de parecer, ¿qué? Natural. La figura apareció en la puerta. No era Carmen. Era una mujer de unos 40 y tantos años, con un traje pantalón beige, cara seria, y una carpeta bajo el brazo. Nos miró con una sorpresa que rápidamente se convirtió en irritación profesional. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen aquí? Su voz era seca, eficiente. Nosotles, tartamudeé. La señora Carmen Martín, mi suegra, nos pidió. La señora Martín no me informó de ninguna visita hoy, cortó ella, avanzando un paso. Sus ojos escudriñaron la habitación, se posaron en la mesa de escritorio, limpia. Soy Laura Mendizábal, de la Notaría Herrera. Estoy aquí para un inventario previo a la firma. ¿Tienen algún permiso escrito? ¿Alguna autorización? Notaría. Inventario. Firma. Las palabras resonaron en mi cabeza como campanadas. Yo soy su nuera, dije, intentando recuperar la compostura. Naya Ruiz. Mi marido es Javier Martín, su hijo. Estamos comprobando el estado de la casa. Por la fuga. La mujer, la notaria o su ayudante, no pareció impresionada. Sus ojos eran como escáneres. No hay constancia. Y esta propiedad está bajo un proceso de adjudicación testamentaria muy delicado. No se permite el acceso sin la presencia de la parte interesada o de un representante legal. Deben marcharse. Ahora. ¿Adjudicación testamentaria? Pregunté, fingiendo ignorancia. ¿De quién? Ella apretó los labios. Eso es información confidencial. Ahora, les ruego que abandonen el inmueble. O llamaré a la policía para denunciar una intrusión. No había opción.
La mirada de Isa me suplicaba que nos fuéramos. Bajamos las escaleras, con la mujer pisándonos los talones. Al salir a la calle, el sol nos cegó. Ella cerró la puerta con un golpe seco y la cerró con llave. La llave, dijo, extendiendo la mano. Se la di. La guardó en su bolso. Le aconsejo que hable con su suegra, señora Ruiz. Los asuntos legales familiares deben tratarse con transparencia, no con visita sorpresa. Se dio la vuelta y se marchó, sus tacones repiqueteando sobre los adoquines. Me apoyé contra la pared de la casa de al lado, las piernas temblando. Dios mío, Isa, ¿lo has oído? Adjudicación testamentaria. Proceso delicado. Y tenía un sobre en la mesa limpia, dijo Isa, jadeando ligeramente. ¿Lo conseguiste? Asentí, sacando el sobre arrugado de mi chaqueta. Lo abrí. Las palabras seguían ahí. Testamento. Javier, cláusula de residencia. Tenemos que volver, dijo Isa. Esto es enorme. Espera, dije, mirando el callejón por donde había desaparecido la notaria. Ella dijo, Notaría Herrera, ¿vamos? Encontrar la notaría no fue difícil. Una oficina moderna, con ventanales, en una avenida más nueva. No entramos. Nos sentamos en una terraza de enfrente, con 2 cafés que no íbamos a beber, y esperamos. Media hora después, la mujer del traje beige salió, hablando por el móvil. Subió a un coche y se fue. Ahora, dije. Entramos. Una recepcionista joven nos sonrió. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarles? Buenos días, dije, intentando sonar segura. Vengo de parte de la familia Martín, de la propiedad del Callejón de los Naranjos. Hemos tenido un pequeño problema de comunicación con la señora Mendizábal. Necesitaríamos una copia simple del último testamento o escritura que afecte a esa propiedad, para aclarar unos puntos con el resto de la familia. Para evitar más malentendidos. La recepcionista frunció el ceño. Lo siento, sin autorización expresa de la parte interesada, en este caso la señora Carmen Martín, o de su representante, no podemos facilitar documentación alguna. Es secreto notarial. Pero si soy familia directa. Sin autorización, no, repitió, firme pero educada. Pueden pedir cita con el notario, pero necesitarán la conformidad de la señora Martín. Fue un callejón sin salida. Salimos, derrotadas. ¿Y ahora qué? Preguntó Isa, ya en el coche de vuelta a Sevilla. El motor rugió. Miré el sobre en mis manos. La fotocopia ilegible. El sello borroso de la notaría. Ahora, confrontación, dije, y mi voz sonó extrañamente calmada. Tengo esto. Y tengo el nombre de la notaría. Y sé que Carmen está escondiendo algo grande. Algo que tiene que ver con un testamento, con esta casa, y con Javier. ¿Crees que quiere ceder la casa, o venderla, y por eso se muda contigo, como compensación? No, dije, mirando por la ventana el paisaje que se desdibujaba. No es así. Si quisiera ceder algo, lo diría. Lo celebraríamos. Esto esconde algo. Algo malo. Algo que la asusta tanto que prefiere mudarse con una nuera a la que desprende antes que enfrentarlo sola. El viaje de vuelta fue en silencio. Mi teléfono vibraba intermitentemente. Mensajes de Javier. Está aquí. Ha trarado 3 maletas. Naya, por favor, contesta. Necesitamos hablar. Luna no ha bajado de su habitación. No quiere verla. ¿Dónde estás? No contesté. Dejé que los mensajes se acumularan. Cada vibración era un recordatorio, la invasora estaba instalándose. Y yo estaba fuera, cazando sombras en Córdoba. Llegamos a Sevilla al atardecer. Dejé a Isa en su casa. ¿Qué vas a hacer? Preguntó, preocupada. Lo que tengo que hacer, dije. Voy a casa. Y voy a plantar esta fotocopia delante de sus ojos. A ver qué dice. Al aparcar frente a mi casa, vi la luz encendida en el salón. Y en la habitación de invitados. Su habitación. Respiré hondo.
El cansancio del día, la adrenalina, se convertían en una determinación fría y clara. Abrí la puerta. El olor había cambiado. Un olor a perfume viejo, a naftalina, a otro. Carmen estaba sentada en mi sillón, el mejor, mirando la televisión sin sonido. Llevaba una bata. Mi bata. O una igualita. Javier estaba en la cocina, fregando platos. Parecía un fantasma. Hola, dije, dejando las llaves en la mesa con un golpe seco. Javier se volvió, aliviado y a la vez ansioso. Naya, gracias a Dios, ¿dónde has estado? Carmen no se volvió. Siguió mirando la tele. En Córdoba, dije, sin apartar la vista de ella. Eso sí la hizo moverse. Giró la cabeza lentamente. Sus ojos grises me encontraron. No había sorpresa. Solo una fría evaluación. ¿En Córdoba? Preguntó Javier, confundido. ¿Por qué? Por la casa de los abuelos. La del callejón de los naranjos. Un silencio. Absoluto. Solo se oía el goteo del grifo de la cocina. La cara de Carmen era una máscara de piedra. Pero en sus ojos, por un segundo, vi algo. Alarma. Puro y duro pánico. ¿Y qué hacías tú allí? Preguntó, con voz serena, demasiado serena. Avancé. Saqué el sobre arrugado de mi bolso y lo arrojé sobre la mesa de centro, frente a ella. Esto. Encontré esto. Encima de un escritorio. Que no tenía polvo. A diferencia del resto de la casa. Javier se acercó, secándose las manos en el pantalón. ¿Qué es? Carmen no miró el sobre. Me miró a mí. Has entrado en una propiedad privada. Sin permiso. Como tú has entrado en mi casa. Sin permiso. Parece que somos iguales, espeté. ¿Qué es, Carmen, un testamento? ¿De quién? ¿Qué cláusula de residencia es esa que nombra a Javier? Javier cogió la fotocopia. La leyó, sus ojos recorriendo las líneas rápidamente. Palideció. Mamá, esto es el testamento de la abuela, de la casa de Córdoba, y me deja la casa a mí, con una cláusula ¿de qué? Carmen se levantó lentamente. Se ajustó la bata. Cosas viejas. Papeles sin importancia. Ya se arreglará. No es sin importancia. Grité, perdiendo los estribos. Te mudas aquí de repente, tienes una notaria haciendo inventarios en una casa que, al parecer, no es tuya, y me dices que son cosas viejas. ¿Qué pasa? La casa no es tuya, y por eso vienes aquí, porque te has quedado sin nada. Ella respiró hondo. Por primera vez, vi una grieta en su armadura. Una fatiga profunda, antigua, asomó en sus ojos. No te incumbe. Si me incumbe, vives en mi casa, estás decidiendo sobre mi vida, dime qué está pasando. Nos miramos fijamente, como dos rivales en un duelo. Javier miraba el papel, luego a su madre, luego a mí, perdido. Mamá, dijo, con voz temblorosa. Por favor. Dinos la verdad. Carmen cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, la fatiga seguía ahí, pero también una resignación helada. La verdad, dijo, y su voz era un susurro áspero, es que tu abuela era una mujer rencorosa. Y tonta. Y su testamento es un problema. Un problema grande. Y yo lo estoy arreglando. Para que no te afecte a ti. Miró el papel en manos de Javier. Para que esa casa no se convierta en una maldición para ti, como lo fue para mí. ¿Una maldición? ¿Qué quieres decir? Pregunté, sin ceder. Ella me miró. Y por primera vez, no vi desprecio en sus ojos. Vi algo parecido al miedo. El mismo miedo del que había hablado Paco. Hay cosas, deudas, de tu abuela. Deudas que esa casa arrastra. Si Javier la hereda directamente, las hereda también. Con intereses. Hablaba como si escupiera cristales. Yo he estado negociando. Intentando arreglarlo. Para limpiarlo. Para que él solo reciba la propiedad, limpia. Pero, se complica. Deudas,
¿Con quién? Eso no importa. Cortó en seco. Lo que importa es que yo estoy aquí para proteger a mi hijo. Aunque él no lo entienda. Aunque tú no lo entiendas. Su mirada se posó en mí, desafiante. Y mientras esté aquí, bajo este techo, nadie vendrá a molestarle con papeles viejos y deudas viejas, ¿entendido? Era una mentira. Una media verdad, en el mejor de los casos. Lo sabía. Lo veía en la tensión de sus manos, en la forma en que evitaba mirar a Javier directamente. Pero era todo lo que iba a sacar de ella esa noche. Javier parecía aturdido. Deudas, ¿por qué no me lo dijiste, mamá? Podríamos. No podrías hacer nada. Lo interrumpió, con un arrebato de su antigua dureza. Esto es asunto mío. Yo lo arreglo. Tú solo preocúpate de tu familia. Dijo la última palabra mirándome a mí, como si le quemara la lengua. Se dio la vuelta y caminó hacia la habitación de invitados. Se detuvo en la puerta, sin volverse. Y tú, Naya. Deja de husmear en lo que no te importa. No te hará ningún bien. La puerta se cerró. No con un portazo. Con un clic suave, definitivo. Javier y yo nos quedamos solos en el salón. Él miraba la fotocopia, sus manos temblaban ligeramente. ¿Deudas? ¿Una maldición? ¿Qué está pasando, Naya? No lo sé, dije, exhausta. Pero no se lo cree ni ella. Algo más hay. Algo peor. ¿Peor que deudas? Sí, dije, recogiendo el sobre de la mesa. Algo que la asusta tanto que prefiere esta guerra contigo, conmigo, con Luna, a enfrentarlo sola. Y eso, Javier, me da más miedo que cualquier deuda. Subí a ver a Luna. Estaba tumbada en la cama, con auriculares, mirando al techo. Le toqué el hombro. Ella se quitó un auricular. ¿Ya se fue? Preguntó, con esperanza. No, cariño. Se queda. Su rostro se descompuso. ¿Y tú la dejaste, después de lo que hizo, después de lo que encontraste? No la dejé. La acorralé. Y ahora sé que tiene miedo. Y cuando alguien tiene miedo, comete errores. Yo solo quiero que se vaya, susurró, y había lágrimas en sus ojos otra vez. Yo también, dije, acariciando su pelo. Pero para eso, necesito saber por qué vino. Y ahora tengo una pista. Una pista peligrosa. Deudas. Algo más. Algo relacionado con una casa, y con un testamento, y con tu padre. Y con mucho, mucho miedo. Me acosté en mi cama, sola. Javier se quedó abajo, en el sofá, diciendo que quería pensar. La casa era silenciosa otra vez. Pero era un silencio diferente. No era el silencio de antes, pesado y cargado. Era el silencio tenso, afilado, que precede a la tormenta. Carmen tenía un secreto. Un secreto relacionado con la casa de Córdoba, con deudas, con un testamento. Y ahora, ese secreto estaba bajo mi techo. Durmiendo en la habitación de al lado. Y yo tenía que descubrirlo. Antes de que su miedo, o lo que fuera que escondía, destruyera a mi familia por completo. La fotocopia del testamento descansaba sobre la mesa de la cocina, bajo la luz fría de la lámpara. Javier la miraba fijamente, como si las palabras pudieran reorganizarse y tener sentido. Yo observaba su perfil, la tensión en su mandíbula. El silencio de la casa era diferente ahora. No era el vacío de antes, sino un campo minado, donde cualquier paso, cualquier palabra, podía hacer estallar lo que quedaba. Deudas, murmuró él, por enésima vez, pasándose una mano por el pelo. De la abuela, ¿por qué no lo sabía? ¿Por qué nadie me dijo nada? Porque tu madre lo controla todo, dije, con voz cansada. Me serví un vaso de agua. Eran las 2 de la mañana. Ni él ni yo podíamos dormir. Siempre lo ha hecho. Y esto huele a más que deudas, Javier. Mucho más. ¿Qué más puede ser? Preguntó, levantando la vista. Sus ojos estaban hundidos, llenos de una confusión que me daba pena y, a la vez, me exasperaba. No lo sé.
Pero negociar deudas no hace que una persona deje su vida y se mude contigo dando un ultimátum. Sobre todo si esa persona es tu madre. Me acerqué a la mesa. Tiene miedo. Un miedo real. Y ese miedo tiene un nombre. O un rostro. Recordé la casa de Córdoba. La mesa limpia. La notaria. Y luego, los marcos vacíos. El marco roto junto a la foto familiar. ¿Qué había en ese marco antes? ¿Una foto? ¿Qué foto? Tengo que volver, dije, más para mí que para él. ¿A Córdoba? Naya, por favor, ya causaste un problema. Esa notaria. No a la casa. A buscar respuestas de otra forma. Miré el reloj. Mañana. Tengo que hablar con tu tío otra vez. Él sabe algo. Algo que no me dijo. Javier no respondió. Sabía que no podía detenerme. O quizás, en el fondo, ya no quería. La duda también lo carcomía a él. A la mañana siguiente, el ambiente era irreal. Carmen apareció en la cocina a las 8 en punto, vestida con un conjunto de lino impecable, como si estuviera en un hotel. Nosotros, Javier y yo, estábamos desaliñados, con las ojeras profundas. Ella nos dio los buenos días con un leve asentimiento, se sirvió café y se sentó a la mesa, leyendo un periódico que había traído. Como si llevara años viviendo allí. Luna bajó, vio la escena, y sin decir una palabra, cogió un actimel y se fue, dejando la puerta de la calle cerrada de un portazo. Carmen ni siquiera alzó la vista del periódico. Voy a salir, dije, poniendo mi taza en el fregadero. ¿A trabajar? Preguntó Javier. Yo tenía un pequeño taller de diseño gráfico desde casa. Los últimos días lo había dejado de lado. Sí. A trabajar, mentí. No le dije que mi trabajo era en un bar de Triana. Carmen giró una página del periódico. Su voz sonó tranquila, casual. No te molestes en ir a molestar a mi hermano. No sabe nada de nada. Nunca supo. Me quedé helada. ¿Cómo lo sabía? ¿Nos había oído anoche? ¿O era solo una conjetura? Me volví lentamente. Ella seguía leyendo. No voy a molestar a nadie. Voy a mi taller. Finalmente, alzó la vista. Sus ojos grises se encontraron con los míos. No había ira. Había algo peor, desprecio, y una advertencia clara. Créeme, Naya. Hay aguas que es mejor no remover. Te hundirás tú, y hundirás a mi hijo con ellos. La ira, la rabia pura, me subió como la lava. Pero la contuve. Sonreí, un gesto frío y forzado. Gracias por el consejo, Carmen. Lo tendré en cuenta. Salí. El aire de la mañana era fresco, pero no limpió la opresión de mi pecho. Iba conduciendo hacia Triana cuando sonó el móvil. Era Isa. Naya, ¿estás viva? ¿Cómo fue anoche? Una pesadilla cortés. Ella instalada, Javier perdido, y yo con más preguntas que respuestas. Necesito ver a Paco, ¿puedes venir? Dame 20 minutos, ¿mismo sitio? El bar, el rincón, estaba casi vacío a esa hora. Paco estaba en la misma mesa, esta vez con un café con leche y un cigarrillo, a pesar de la prohibición. Al verme entrar con Isa, no pareció sorprendido. Asintió con la cabeza hacia las sillas. Os vi venir. Con esa cara, o te ha dejado tu marido o has encontrado más de lo que buscabas. Lo segundo, dije, sentándome. No perdí tiempo. Fui a Córdoba. A la casa. Paco chasqueó la lengua. Impetuosa. Como tu suegra, pero con menos estilo, ¿y? Y encontré a una notaria. Haciendo un inventario. ¿Y esto? Saqué la fotocopia arrugada y se la puse delante. Señalé las líneas clave. Testamento. Mi marido como heredero. Una cláusula de residencia. Y tu hermana, mintiéndome anoche, diciendo que solo son deudas viejas de la abuela que ella está arreglando. Paco leyó, o más bien, miró el papel. Su expresión se volvió grave, más grave de lo que le había visto nunca. Dejó el cigarrillo.
Mierda, murmuró. Así que llegó ahí. ¿A dónde? ¿Qué es esto, Paco? Por favor. Te lo ruego. Mi familia se está deshaciendo. Mi hija no quiere estar en su casa. Mi marido es un zombi. Y esa mujer está instalada en mi salón como una reina, ¿por qué? Él respiró hondo. Miró a Isa, luego a mí, como sopesando algo. No sé qué hay en ese testamento exactamente. Pero sé lo que había en esa casa. Algo que Carmen odiaba. Algo que quería olvidar. O controlar. ¿Qué? Una foto, dijo, bajando la voz. En el salón, sobre la chimenea. Junto a la foto de la familia. Una foto de ella. Con un hombre. ¿Con tu padre? No. Con otro hombre. Un hombre que no era mi padre. Bebió un sorbo de café. Fue después de que mi padre muriera. Hace 35 años, quizás. Ella era joven. Javier tendría unos 12 años. Ese hombre, se llamaba Leandro. Leandro Pons. Un arquitecto, creo. O algo así. De Barcelona. Mi mente trabajaba a toda velocidad, ¿un amante? ¿Un novio? ¿Y qué pasó? Lo que siempre pasaba con Carmen. Control. Él no era manejable. No era de aquí. Tenía ideas. Quería que se fuera con él. A Barcelona, o a Dios sabe dónde. Paco negó con la cabeza. Carmen nunca lo habría hecho. Dejar Sevilla, su posición, su vida, por un sueño. Además, tenía a Javier. Su hijo. Su posesión más preciada. Era su ancla aquí. ¿Y él se fue? Se fue. De mala manera. Hubo una pelea enorme. La oí, desde mi cuarto. Él gritaba que era egoísta, que vivía en una jaula de oro. Ella le dijo algo que nunca olvidaré. Le dijo, tú o mi hijo. Y mi hijo siempre ganará. Paco apagó la colilla con fuerza. Se fue al día siguiente. Nunca más supimos de él. Un amante del pasado, ¿qué tenía que ver con el testamento, con las deudas, con mudarse ahora? ¿Y la foto? Preguntó Isa, captando mi confusión. La foto se quedó. En la casa de Córdoba. La abuela, mi madre, la guardó. A Carmen le daba rabia, pero la abuela era la única a la que no se atrevía a desafiar. La abuela decía que era parte de la historia de la familia, aunque fuera una página torcida. Cuando la abuela murió, Carmen heredó la casa, y con ella, la foto. Nunca la quitó. Nunca la tocó. Como una maldición que no se atrevía a quitar, pero que no podía soportar ver. Miró la fotocopia. Hasta ahora, supongo. ¿Crees que el testamento, las deudas, tienen que ver con ese hombre? ¿Con Leandro? Pregunté, sin entender la conexión. No lo sé. Pero sé que, hace unos meses, Carmen empezó a obsesionarse con esa casa. Iba mucho. Y cada vez volvía más extraña. Más asustada. Una vez, la llamé, por rareza. Le pregunté si estaba bien. Me dijo algo raro. Dijo, el pasado no se queda quieto, hermano. A veces llama a la puerta. Y esta vez, tiene factura. Tiene factura. Las palabras resonaron. ¿Qué factura, deudas, ese hombre quiere dinero? O algo más, dijo Paco, enigmático. Carmen siempre fue buena guardando secretos. Y mejor sacando provecho de ellos. Si algo la asusta tanto, es porque ese secreto puede hacerle daño. Daño de verdad. No a su reputación. A algo más tangible. Isa intervino. El hombre, Leandro, podría estar vivo y reclamando algo. Paco se encogió de hombros. No tengo ni idea. Como te dije, nunca más supimos de él. Para nosotros, desapareció. Pero el pasado nunca desaparece del todo. Sobre todo si hay papeles de por medio.
Y mi familia siempre fue de papeles. Escrituras, testamentos, poderes, su mirada se perdió. La casa de Córdoba no era solo una casa. Era un símbolo. Del amor de mis abuelos. De la esperanza de mi madre. Y también del pecado de mi hermana. Quizás todo se está juntando. Me levanté. Tenía la cabeza dando vueltas. Un amante del pasado. Un testamento. Una deuda. Una amenaza. Y Carmen, atrincherada en mi casa. Necesito encontrar esa foto, dije. Imposible, dijo Paco. Si la notaria estaba haciendo inventario, y Carmen está tan nerviosa, esa foto ya no estará ahí. O la guardó, o la destruyó. Entonces necesito encontrar a ese hombre. A Leandro Pons. Paco soltó una risa seca. Buena suerte. Han pasado 35 años. Podría estar en cualquier parte. O muerto. ¿Tienes algo, alguna pista? Aunque sea pequeña. Él dudó. Luego, suspiró. Sacó un bolígrafo y garabateó algo en una servilleta de papel. Solo esto. Lo recuerdo porque me pareció curioso. Una vez, hace mucho, oí a mi madre hablar con una amiga. Decía que ese hombre, el arquitecto, había hecho unos planos para la casa. Unos planos muy bonitos, que nunca se llevaron a cabo. Los firmaba con su nombre y con un lema. Un lema tonto. Nos pasó la servilleta. En ella, con letra temblorosa, había escrito, Leandro Pons. Arquitecto. Domus mea, veritas mea. Mi casa, mi verdad. Un lema rimbombante. Pero era algo. Era más de lo que tenía hace una hora. Gracias, Paco. De verdad. No me des las gracias. Solo hazme un favor. Cuando sepas la verdad, ten cuidado. Mi hermana no se rinde fácilmente. Y cuando se siente acorralada, es peligrosa. Al salir del bar, Isa me agarró del brazo. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a encontrar a un tipo que desapareció hace décadas con solo un nombre y un lema? No lo sé, admití. Pero es lo único que tengo. Internet. Redes sociales. Foros de arquitectura. Alguna cosa. Miré el reloj. Pero primero, tengo que volver a casa. Tengo que enfrentarme a ella. Con esto. ¿Con el nombre de un antiguo amante? Naya, ¿y si se pone hecha una fiera, y si echa a Javier contra ti? Javier ya está contra mí, dije, y la amargura de la frase me sorprendió a mí misma. Está en ninguna parte. En el medio. Y el medio, en esta guerra, no existe. O estás conmigo, o estás con ella. Y hoy, tengo que forzar esa decisión. Al llegar a casa, el escenario era similar. Carmen en el sillón, leyendo. Javier, en la mesa del comedor, con el portátil, fingiendo trabajar. Luna, encerrada en su cuarto. El aire era irrespirable. Dejé el bolso. Me quité la chaqueta. Me acerqué a Carmen y le puse la servilleta de papel, con el nombre garabateado, sobre las páginas de su libro. Ella dejó de leer. Sus ojos bajaron hasta la servilleta. No hubo sobresalto. No hubo pánico. Solo un lento, muy lento, endurecimiento de sus facciones. Como si se convirtiera en mármol. Luego, alzó la vista hacia mí. En sus ojos había algo nuevo, algo parecido al respeto, mezclado con un odio feroz. ¿Dónde conseguiste esto? Preguntó, con una voz que era solo un hilo. No importa. Lo que importa es que lo tengo. Leandro Pons. Domus mea, veritas mea. Qué frase tan bonita, ¿verdad, Carmen? A mi espalda, sentí que Javier se levantaba. ¿Leandro? ¿Quién es Leandro? Preguntó, acercándose. Carmen no le miró. Solo me miró a mí. Eres más lista de lo que pensaba. O más tonta. Dobló la servilleta con cuidado, una y otra vez, hasta que fue un cuadrado diminuto. Esto no significa nada.
Un nombre viejo. Un recuerdo polvoriento. Un recuerdo polvoriento por el que has estado yendo a Córdoba cada 2 meses, por el que una notaría está haciendo inventarios. Avancé un paso. ¿Qué pasó, Carmen? ¿Qué tiene que ver ese hombre con la casa, con el testamento, con las deudas que dices tener? Basta. La voz de Javier estalló, llena de frustración. Basta ya, las dos, Naya, deja de acosarla, mamá, dime de una vez qué está pasando, soy tu hijo, tengo derecho a saber. Carmen, por fin, le miró. En sus ojos había una tormenta de emociones, ira, miedo, y algo que pudo ser, dolor. Tienes derecho a nada, dijo, y su voz temblaba, pero de rabia. Tienes derecho a la herencia limpia que yo he luchado por darte. A la vida que tienes, a esto. Gesticuló alrededor, hacia la casa, hacia mí. Y tú, se volvió hacia mí, apuntándome con un dedo tembloroso, tú, con tu curiosidad de barrio bajo, lo estás poniendo todo en peligro, todo. ¿Qué estoy poniendo en peligro? Grité yo, perdiendo los estribos. Dímelo, dime la verdad, ¿quién es Leandro Pons? ¿Qué quiere? ¿Por qué te asusta tanto? Fue entonces cuando ocurrió. Carmen se levantó. No con su habitual compostura, sino de un salto, como impulsada por un resorte. Su rostro, siempre tan pálido, estaba manchado de rojo. Sus ojos brillaban con lágrimas de furia. Y gritó. Gritó con una voz que no le había oído nunca, rota, desgarrada. Porque me va a quitar todo, ¿entiendes? Todo, la casa, el dinero, el poco honor que le queda a esta familia, y a ti no te importa, solo quieres tener razón, quieres echarme, pues hazlo, échame, y a ver cómo le explicas a tu marido que lo has dejado sin herencia, sin pasado y sin madre. Se detuvo, jadeante. Las lágrimas, de rabia o de desesperación, corrían por sus mejillas. Javier estaba paralizado, con la boca abierta, mirando a su madre como si no la reconociera. Yo me quedé sin aire, el corazón latiéndome en la garganta. En el silencio que siguió, solo se oyó otro portazo. Arriba. La habitación de Luna. Carmen cogió aire. Se secó las lágrimas con un gesto brusco, avergonzado. Recuperó parte de su compostura, pero era una máscara rota. Busca si quieres, dijo, con voz ahora ronca, pero fría. Husmea. Persigue fantasmas. Pero cuando encuentres la verdad, no vengas a llorar a mí. Porque esa verdad te va a destruir a ti también. Y sin mirar a nadie más, dio media vuelta y se encerró en su habitación. La puerta se cerró con un clic suave, mucho más aterrador que cualquier portazo. Javier y yo nos quedamos solos, en medio del salón, entre los ecos de aquella explosión. Él me miró, y en sus ojos ya no había confusión. Había miedo. Un miedo profundo y nuevo. ¿Qué hemos hecho, Naya? Susurró. Yo no respondí. Miraba la puerta cerrada de la habitación de invitados. La verdad. Ella tenía razón. La estaba buscando. Pero ahora, por primera vez, una duda horrible se instaló en mi estómago, y si no quería encontrarla, y si esa verdad, la que fuera, era peor que la guerra, peor que la invasión, peor que la mujer que dormía al final del pasillo. Pero ya era demasiado tarde. Había empezado a tirar del hilo. Y ahora, todo el jersey se estaba deshaciendo. Solo podía seguir tirando, y ver qué monstruo aparecía al final. La tensión en la casa era como el silencio antes de una tormenta. Carmen reinaba desde el sillón del salón, un bastión de impecable frialdad. Javier se movía como un sonámbulo, dividido entre su madre y el vacío que yo había dejado a mi alrededor. Luna apenas salía de su habitación. Y yo, me consumía. La fotocopia del testamento, con sus frases legales incomprensibles, no me daba más respuestas. Solo confirmaba que había algo. Algo que Carmen quería ocultar a toda costa. Deudas, había dicho. Pero una deuda no explica ese pánico en sus ojos, ese ultimátum desesperado. Necesitaba más. Necesitaba entender el por qué detrás del miedo. Recordé la casa de Córdoba. El marco vacío junto a la foto familiar, que había estado ahí, la notaría no me daría información. Pero había otra persona. Una persona que conocía a Carmen desde antes de que fuera la suegra de Hielo, su hermano, Paco.
Encontré el valor para llamarlo de nuevo. Contestó a la primera, como si estuviera esperando. ¿Otra vez tú? Su voz sonaba cansada, no hostil. ¿No te dije que te mantuvieras alejada? Necesito una respuesta, Paco. Una de verdad. Anoche mencioné un nombre. Leandro Pons. La cara de Carmen se descompuso. ¿Quién era él? Un silencio pesado cargó la línea. Oía su respiración, entrecortada. Mierda, murmuró, por fin. Así que sacaste ese nombre, ¿cómo? Encontré una dedicatoria. En un libro, en la casa de Córdoba. Mentí, para proteger mi fuente. Dime algo, Paco. Por favor. Mi familia se está despedazando. Él suspiró, un sonido largo y resignado. Leandro Pons fue el único error de mi hermana. Y el único hombre al que quizás, en el fondo, quiso de verdad. Hizo una pausa, como si escogiera las palabras con pinzas. Arquitecto. De Barcelona. Vino a Sevilla para un proyecto, hará 35 años. Se conocieron. Él era todo lo que Carmen no, libre, soñador, sin apegos a las apariencias. Y ella se dejó llevar. Por un tiempo. ¿Se iban a casar? Casarse. Soltó una risa seca. No. Él no quería casarse. Quería que se fuera con él. A viajar, a trabajar, a vivir. Pero Carmen. Carmen tenía a Javier. Tendría unos 12 años entonces. Y tenía su posición, su nombre, su vida ordenada aquí. Leandro le pidió que eligiera. Y ella eligió. Eligió la seguridad. La respetabilidad. Su voz bajó. Fue una escena terrible. La oí. Él le gritaba que era una cobarde, que se escondía detrás de su hijo. Ella le dijo algo que nunca olvidé. Le dijo, mi hijo es mi vida. Tú solo eres un sueño. Y yo no vivo de sueños. Las palabras me atravesaron. Frías, calculadoras, terriblemente ciertas para la mujer que conocía. ¿Y él se fue? Se fue. Al día siguiente. Sin mirar atrás. Nunca más supimos de él. Hubo otro silencio. Pero dejó una marca. Una foto. En la casa de Córdoba. Se la hicieron juntos, en los jardines de la Victoria. Ella sonríe. De verdad, como nunca la he visto sonreír después. Mi madre, la abuela de Javier, la guardó. A Carmen le sacaba de quicio, pero no se atrevía a quitarla. Era como una condena. Un recordatorio de lo que eligió no ser. Ahí estaba. La pieza que faltaba. No eran solo deudas. Era una historia de amor frustrado, de un camino no tomado, pero ¿por qué eso la asustaba ahora? ¿Y la casa, Paco, el testamento, qué tiene que ver él con eso? Eso no lo sé, dijo él, y sonó sincero. Solo sé que, después de que Leandro se fuera, Carmen cerró esa parte de su vida con llave. Y enterró la llave muy hondo. Si algo la hace remover eso ahora, es porque el peligro es muy real. Peligroso para su mundo, para su fachada. Tened cuidado, Naya. Mi hermana, cuando se siente acorralada, no tiene límites. Colgó. Me quedé temblando, no de miedo, sino de una rabia renovada. Todo, este infierno en mi casa, era por los fantasmas de una mujer que eligió mal y ahora, décadas después, tenía miedo de que la factura llegara, y éramos nosotros, Javier, Luna y yo, quienes teníamos que pagarla. Regresé a casa decidida a confrontarla. Ya no con preguntas, sino con el arma que tenía, su pasado. La encontré en el salón, como siempre. Javier no estaba. Luna, arriba. Necesito hablar contigo, dije, plantándome delante de ella. Ella levantó la vista de su revista, con una expresión de aburrimiento. ¿De nuevo, Naya? No tengo nada más que añadir. Oh, creo que sí. Saqué mi móvil. No tenía la foto, pero tenía algo mejor, la verdad. He hablado con Paco. Un leve parpadeo. Eso fue todo.
Pero fue suficiente. Mi hermano es un viejo chismoso. No sabe nada. Sabe de Leandro Pons. El nombre cayó en la habitación como un ladrillo. El color desapareció de su rostro. Dejó la revista a un lado, muy despacio. ¿Qué quieres? La verdad. Estallé, incapaz de contenerlo más. Quiero saber por qué el fantasma de un amante de hace 30 años te asusta tanto que tienes que invadir mi casa. ¿Qué te hizo, Carmen, además de amarte, además de ofrecerte una vida que no tuviste el valor de tomar? Sus ojos, de un gris glacial, se clavaron en los míos. Por un momento, pensé que iba a levantarse y abofetearme. Pero no lo hizo. Se hundió un poco más en el sillón, como si de repente le pesaran los huesos. Tú no entiendes nada, dijo, y su voz era extrañamente plana, sin su acostumbrado filo. No entiendes lo que cuesta construir una vida. Un respeto. Una posición. Y lo frágil que es. Un rumor, un viejo escándalo sacado a la luz, puede destruirlo todo. ¿Qué escándalo? Pregunté, desconcertada. ¿Que tuviste un novio? ¿Eso es todo? No es todo. Gritó, y por primera vez vi algo parecido al pánico, real y desnudo, en sus ojos. Es la punta del hilo, y si tiras de él, se deshace todo, mi matrimonio, la herencia, la reputación de mi hijo. ¿Qué tiene que ver Javier y la herencia? Ella se calló. Respiró hondo, intentando recuperar el control. Se pasó una mano por el impecable rodete de su pelo. Cuando habló de nuevo, era con esa voz controlada y mortífera que conocía. Leandro Pons era pobre. Ambicioso, pero pobre. Y rencoroso. Cuando se fue, dijo, que se aseguraría de que mi vida perfecta no fuera tan perfecta. Hizo una pausa dramática. Ahora, sus herederos, o alguien que dice serlo, están intentando exactamente eso. Cuestionando papeles. La propiedad de la Casa de Córdoba. Amenazando con pleitos. Con sacar a la luz, cosas. Cosas viejas. Y yo, no puedo permitir que eso afecte a Javier. Por eso estoy aquí. Para protegerlo. Para que, cuando ataquen, yo sea el escudo. Y mi estancia aquí, mi necesidad, hará que cualquier reclamo contra los bienes familiares parezca mezquino. Era una explicación. Retorcida, cínica, pero tenía una lógica perversa. Se estaba escondiendo detrás de nosotros. Usando nuestra casa como trinchera en su guerra privada. ¿Y no pensaste en contárselo, a tu hijo, en pedirle ayuda, en lugar de darle un ultimátum? Javier es blando. Espetó, con desprecio. Se habría dejado manipular. Habría querido arreglarlo, hablando, cediendo. Habría perdido todo. No. Esto es asunto mío. Y lo arreglo yo. A mi manera. Me miró, desafiante, esperando mi reacción. Pero yo ya no sentía rabia. Sentía asco. Y una profunda lástima por la mujer encerrada en esa fortaleza de orgullo y miedo. Tu manera nos está destrozando, Carmen. A tu hijo. A tu nieta, ¿eso también es asunto tuyo? Ella desvió la mirada, hacia la ventana. Son daños colaterales. En una guerra, los hay. Esa frase, tan fría, tan calculada, me heló la sangre. Daños colaterales. Mi hija, rota. Mi matrimonio, hecho trizas. Eran solo eso para ella. Pues esta guerra se acaba, dije, con una calma que me sorprendió a mí misma. Tienes dos opciones. Le cuentas a Javier la verdad, toda la verdad, esta noche. O mañana por la mañana, yo mismo empaco tus maletas y las dejo en la calle. Y le cuento todo lo que sé. Y veremos de qué lado está él. El desafío en sus ojos fue reemplazado por un destello de algo muy parecido al terror. No te atreverías. Prueba a ver. Grité, perdiendo los estribos. Prueba a ver si no soy capaz de echarte a la calle, con tus fantasmas y tus guerras sucias, esta es mi casa. Nos miramos fijamente, dos enemigas en un campo de batalla silencioso. El ruido de una puerta al abrirse nos hizo saltar a las dos. Era Luna, bajando las escaleras. Nos vio,
con nuestros rostros crispados, y se detuvo en seco. Su mirada fue de mí a Carmen, y su expresión de dolor se endureció hasta convertirse en desprecio. Por favor, sigan, dijo, con una voz gélida que no le conocía. No dejen que yo los interrumpa. Sigan destruyéndolo todo. Pasó de largo y salió por la puerta principal, cerrándola de un golpe seco. El portazo resonó en el salón, un eco final a nuestra batalla. Carmen cerró los ojos. Cuando los abrió, parecía haber envejecido 10 años. Esta noche, susurró, sin mirarme. Se lo contaré. Lo esencial. Asentí. No dije nada más. Subí a mi habitación, a la habitación que ya no compartía con Javier, y me dejé caer en la cama. No había ganado. Había forzado un alto el fuego, pero a un costo terrible. Y la verdad que Carmen contaría sería, lo sabía, otra versión edulcorada, otra mentira estratégica. Pero al menos sería un movimiento. Y en este juego de ajedrez envenenado, cualquier movimiento era mejor que el estancamiento mortal en el que estábamos. Afuera, la noche cayó sobre Sevilla. Y dentro, en el salón, una mujer contemplaba el fantasma de un amor perdido y el precio despiadado de sus propias elecciones, mientras preparaba la siguiente mentira para contarle a su hijo. La tregua era frágil como el cristal de una copa vieja. Carmen seguía en casa, pero ahora había un guión distinto. Ya no daba órdenes. Hacía peticiones, siempre con esa voz tensa y educada que sonaba más forzada que su antigua arrogancia. ¿Podría pasar la sal, Naya? Javier, ¿te importa si pongo las noticias? Era inquietante. Como vivir con un fantasma bien educado. Luna seguía siendo distante, pero al menos ya bajaba a desayunar. Observaba a su abuela con una curiosidad recelosa, como si esperara que en cualquier momento volviera a transformarse en la mujer que arruinó su fiesta. Javier, por su parte, parecía aliviado. Creía en la versión edulcorada de los problemas legales, y se aferraba a ella. Ya lo ves, Naya, solo tenía miedo. Ahora podemos ayudarla. Yo asentía, sin decir nada. La foto de Leandro Pons, su sonrisa, y la mirada de la joven Carmen, quemaban en mi mente. Eso no eran problemas legales. Eso era una herida antigua que supuraba amenazas modernas. Mi sospecha de que había más no me abandonaba. Acreedores, había dicho Carmen. Deudas con intereses. Pero los acreedores de un amor muerto hacía 35 años no mandan cartas de abogados. A menos que la deuda fuera otra. Decidí seguirla. Era una idea desesperada, casi patética. Pero no podía quedarme de brazos cruzados. Al tercer día de la tregua, Carmen anunció que salía. Tengo que ir al centro. Unos recados. ¿Necesitas que te acompañe, mamá? Preguntó Javier, desde detrás del periódico. No, hijo, gracias. No tardaré. Su voz era suave, pero sus ojos evitaban los míos. 5 minutos después de que saliera, yo también salí. Voy al taller, tengo un trabajo urgente. Isa estaba esperando en su coche a 2 calles de distancia. Esto es de película mala, Naya, dijo, arrancando, ¿y si nos descubre? Peor será no saber qué trama. No fue difícil seguirla. Tomó un taxi. Nosotros lo seguimos a distancia, con el corazón latiéndonos con fuerza. El taxi no se dirigió al centro, ni a una notaría, ni a un bufete de abogados. Cruzó el río hacia el barrio de Los Remedios, una zona tranquila de calles anchas y edificios bajos. Se detuvo frente a un edificio moderno, de líneas limpias. No había ningún letrero grande, solo una placa discreta de latón junto a la puerta, Centro Médico Quirón Salud. Consultas externas. Isa y yo nos miramos, perplejas. ¿Un médico? Susurró Isa. Carmen bajó del taxi y entró en el edificio con paso rápido, seguro. No parecía una mujer asustada por unos abogados. Parecía una paciente con cita. ¿Enfermedad? Dijo Isa, poniendo voz a mi pensamiento. ¿Será eso? ¿Está enferma? El corazón me dio un vuelco. ¿Era posible? Todo este teatro, esta invasión, este miedo, ¿era por una enfermedad? No encajaba con la Carmen que conocía.
Ella habría convertido una enfermedad en un arma mayor, en una razón incuestionable para exigir cuidados. No la habría escondido tras una cortina de humo legal. Esperemos, dije, la voz seca. Esperamos casi una hora. Sentadas en el coche, con los asientos reclinados, sintiéndonos ridículas y, al mismo tiempo, cada vez más preocupadas. Finalmente, Carmen salió. No salió sola. Iba del brazo de una enfermera, una mujer joven con bata verde. Carmen parecía más pálida de lo normal, los hombros un poco encorvados. La enfermera le dijo algo, y ella asintió. Luego, la enfermera le entregó un sobre grande, de color marrón. Carmen lo guardó en su bolso como si contuviera oro o veneno. Dio las gracias con un gesto de cabeza y se alejó, buscando otro taxi. Ese sobre, murmuró Isa, ¿resultados, recetas? No lo sé. Pero no es un bufete de abogados. Carmen no fue a casa directamente. El taxi se detuvo en una farmacia cercana. Salió con una bolsa pequeña. Luego, sí, regresó a casa. Cuando llegué, media hora después, fingiendo que venía de mi taller, ella ya estaba sentada en su sillón. Tenía una manta sobre las piernas, a pesar del calor, y parecía estar dormitando. Sobre la mesita, a su lado, vi el borde del sobre marrón asomando bajo una revista de decoración. La cena fue tensa. Carmen apenas comió. Jugueteaba con la comida, distraída. Javier notó su palidez. Mamá, ¿estás bien? Te ves cansada. Son los nervios, hijo. Los asuntos legales son agotadores. Su mirada buscó la mía, fugazmente. Había una pregunta silenciosa, una advertencia, ¿me seguiste? Yo bajé la vista a mi plato. La rabia que sentí al ver su debilidad fingida, al pensar que podía estar usando una enfermedad real como parte de su farsa, me inundó. No podía más. ¿Qué tipo de asuntos legales, Carmen? Pregunté, y mi voz sonó demasiado alta en el silencio del comedor. Todos me miraron. Javier, sorprendido. Luna, alerta. Carmen, inmóvil. Ya te lo he explicado, Naya, dijo, con su tono más glacial. No, no lo has hecho. Has hablado de problemas, de papeles. Pero no has dicho de qué van. Apoyé los cubiertos. Hoy has ido a un centro médico, Carmen. ¿Al Quirón Salud de los Remedios también es por los asuntos legales? Javier palideció. ¿Mamá? Carmen se quedó blanca como la pared. La furia, y algo que parecía pánico, iluminó sus ojos. ¿Me has seguido? Susurró, cada palabra cargada de veneno. Sí. ¿Por qué no te creo? Porque llevas semanas mintiéndonos. Dices que vienes por miedo, pero solo me muestras medias verdades. Me levanté, ¿qué hay en ese sobre, Carmen? ¿Resultados médicos? ¿Y eso qué tiene que ver con la casa de Córdoba, con el tal Leandro Pons? El nombre cayó en la mesa como una bomba. Javier se puso de pie de un salto. ¿Leandro qué? ¿Quién es ese? Naya, ¿de qué estás hablando? Carmen también se levantó, temblando. Ya no de debilidad, sino de rabia pura. Cállate, cállate ahora mismo. No. Ya basta. Cogí mi móvil. La noche anterior, después de descubrir la foto, había tomado una foto de la foto. Un acto mezquino, pero necesario. La busqué y se la mostré a Javier, dándole la vuelta a la pantalla. Esto es Leandro Pons. Esto es tu madre, hace 35 años. Esto es lo que había en la casa de Córdoba. Lo que tu madre nunca quiso que vieras. Javier cogió el móvil. Lo miró, confundido. Veía a su madre joven, radiante, en brazos de un hombre desconocido. Luego, leyó la dedicatoria al dorso, que yo también había fotografiado. Para Carmen, mi verdad, mi hogar. Su rostro se descompuso lentamente. Confusión, dolor, incredulidad. Mamá, ¿quién es este hombre? ¿Qué es esto? Carmen se desplomó en su silla, como si todas las fuerzas la hubieran abandonado. Ya no parecía furiosa. Parecía derrotada. Vieja.
Un error, murmuró, mirando sus manos. Un error estúpido y antiguo. ¿Un error que ahora manda cartas de abogados? Pregunté, implacable. ¿Un error que te hace ir al médico? Cuéntanoslo, Carmen. De una vez. Porque si no, esta noche misma empacas tus maletas. Con o sin tu enfermedad. Luna miraba la escena, boquiabierta, pasando de mí a su padre, a su abuela. Abuela, ¿estás enferma? Carmen alzó la vista. Sus ojos, ahora, estaban llenos de lágrimas. Lágrimas reales, de rabia, de miedo, de humillación. ¿Queréis la verdad? Dijo, y su voz era un hilo roto. ¿La verdad de verdad? Pues ahí va. Leandro Pons fue el único hombre al que quise de veras. Y fue el error más grande de mi vida. Porque cuando tuve que elegir entre él y mi vida, mi posición, mi hijo, lo eché. ¿Cómo se echa a un perro? Una lágrima corrió por su mejilla, y ella la apartó con un gesto brusco. Y ahora, 35 años después, su recuerdo viene a cobrarse. Con intereses. ¿Cobrarse cómo? Preguntó Javier, aún aferrado al móvil, con voz de desconcierto total. No con abogados, imbécil. Gritó Carmen, perdiendo los estribos. Los abogados son una mentira, una excusa barata que se me ocurrió. El acreedor no es un bufete, es una maldita clínica. El silencio fue absoluto. Hasta el tic-tac del reloj de pared pareció detenerse. ¿Una clínica? Logré decir, el cerebro luchando por procesarlo. Carmen respiró hondo, un sonido tembloroso y profundo. Leandro está muerto. Hace un año. Cáncer. La palabra cayó pesada en la mesa. Pero antes de morir, hizo una cosa muy suya, muy tonta y sentimental. Dejó instrucciones a su abogado. No para reclamar la casa. Para otra cosa. Su mirada se posó en Javier, y en sus ojos había un amor tan terrible y desesperado que me dejó sin aliento. Dejó instrucciones para que, si algún día yo necesitaba tratamiento médico, tratamiento caro, de un tipo específico, se usara el dinero de su herencia, de lo poco que tenía, para pagarlo. Puso la casa de Córdoba como garantía potencial, en un fideicomiso complicado. Para asegurarse de que, si la enfermedad que me llevó a él a mí también me tocaba, yo tuviera una salida. Una salida que no tuviera que pedirle a mi hijo. O a su orgullosa mujer. El mundo se me vino encima. No eran deudas. Era un legado. Un legado envenenado de amor y culpa. ¿Enfermedad? Susurró Javier, cayendo de rodillas junto a la silla de su madre. ¿Qué enfermedad, mamá? Carmen lo miró, y por primera vez, no hubo barrera, ni orgullo, solo el miedo crudo de una madre. El mismo. Cáncer. Páncreas. La voz se le quebró. Lo descubrieron hace 6 meses. Cuando empecé a ir a Córdoba. No a ver papeles. A esconderme. A llorar. A decidir si peleaba o me dejaba ir. Y decidí pelear. Pero el tratamiento, el nuevo, el que vale la pena, no está en la seguridad social. Es caro. Muy caro. Y yo no tengo tanto. He vendido joyas, he hipotecado el piso, pero no basta. ¿Y el dinero de Leandro? Pregunté, aturdida. Es un lío. El fideicomiso, la casa como garantía, necesita la aceptación expresa de los herederos de Leandro. Que soy yo, en la práctica, pero con la casa de por medio, es un laberinto legal. Lleva meses. Y yo no tengo meses. Por fin, se dejó llevar. El llanto la sacudió, silencioso y desgarrador. Vine aquí porque tenía miedo. Miedo a morir sola en un hospital. Miedo a que mi hijo me viera decaer y me despreciara aún más. Miedo a pedirle dinero. Y sí, también vine porque si todo se va al infierno, si pierdo mi piso, mi dinero, todo, al menos aquí tendría un techo. Aunque fuera el vuestro. Aunque me odiaras por ello. Me miró, y su mirada era un pozo de vergüenza y desesperación. Y porque, en el fondo, aunque sea egoísta, aunque sea ruin, quería pasar lo que me queda cerca de mi hijo. Aunque él no me quiera. Javier la abrazó.
La abrazó con fuerza, hundiendo la cara en su hombro, y él también lloraba. Mamá, mamá, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué? Luna tenía las lágrimas corriendo por su cara, conmocionada. Yo me quedé de pie, paralizada, mientras la verdad, enorme y terrible, llenaba la habitación, barriendo todas mis certezas, todas mis iras. No era una villana. Era una mujer asustada, enferma, demasiado orgullosa para pedir ayuda y tan desesperada que había elegido el chantaje emocional. Había usado las herramientas que siempre había usado, el control, la manipulación. Pero el objetivo final no era herir. Era, torpemente, desesperadamente, no morir sola. Carmen dejó de llorar. Se separó de Javier, secándose los ojos con torpeza, recuperando un ápice de su compostura, ahora hecha trizas. El tratamiento es duro. La quimioterapia. Ya he empezado. Por eso voy al Quirón. Por eso estoy cansada. Por eso a veces tengo náuseas. Miró a Luna. Por eso arruiné tu cumpleaños, niña. No era mi intención. Solo, era el momento en que ya no podía más. Luna no dijo nada. Se levantó, dio la vuelta a la mesa y, tras un momento de duda, puso una mano torpe en el hombro de su abuela. Carmen cogió esa mano y la apretó, cerrando los ojos. Javier se volvió hacia mí, su rostro era un mapa de dolor y súplica. Naya. Yo no sabía qué sentir. La rabia no había desaparecido. Había hecho daño. Mucho daño. A mi hija, a mi marido, a mí. Pero ahora estaba mezclada con una piedad abrumadora, y con un miedo nuevo, por ella, por nosotros. Podrías habértelo ahorrado, dije, y mi voz sonó ronca. Todo este dolor. Solo tenías que decir la verdad. ¿Qué verdad? Preguntó ella, con una triste sonrisa. ¿Qué era débil? ¿Qué tenía miedo? ¿Qué necesitaba ayuda? No sé hacer eso, Naya. Nunca lo he sabido. Esa, quizás, era la verdad más triste de todas. Aquella noche, la casa era distinta. El silencio ya no era hostil. Era pesado, cargado de una nueva y dolorosa comprensión. Javier ayudó a su madre a acostarse. Luna se quedó un rato con ella, en silencio. Yo me quedé en el salón, mirando la oscuridad por la ventana. Javier salió de la habitación, cerró la puerta con cuidado y se acercó a mí. ¿Qué hacemos, Naya? Preguntó, su voz quebrada por la emoción. Lo que hay que hacer, dije, y aunque las palabras me sabían amargas, también eran ciertas. Se queda. Y la cuidamos. Pero el tratamiento, el dinero, eso ya lo veremos. Mañana. Hoy solo respiramos. Se acostó a mi lado en la cama, y me abrazó. No era un abrazo de pasión, ni de consuelo. Era el abrazo de dos náufragos que se aferran el uno al otro en medio de un mar repentinamente mucho más traicionero y vasto de lo que nunca habían imaginado. Al otro lado de la pared, Carmen, la mujer que nunca pidió nada, yacía en la cama, aceptando por primera vez que la necesitaban. Y a unas calles de distancia, en un sobre marrón, estaba el plan de batalla contra un enemigo que no entendía de orgullo, ni de viejas historias de amor, un puñado de células que se multiplicaban sin piedad. La guerra había cambiado de frente. Y yo, que había estado tan preparada para luchar contra un fantasma, ahora no tenía idea de cómo luchar contra esto. La verdad, una vez desnuda sobre la mesa, no trajo paz. Trajo una especie de tregua pesada, como caminar sobre un campo minado que ya sabías dónde estaba, pero que seguía ahí, listo para estallar si te equivocabas de paso. Carmen ya no era la invasora. Era la paciente. Una paciente orgullosa, irascible y aterrada, pero paciente al fin. Su enfermedad era el elefante en la habitación, más grande y oscuro que cualquier foto antigua o secreto de amor. Lo ocupaba todo. Los siguientes días fueron un aprendizaje brutal en logística médica y gestión emocional. Javier se sumergió en Internet, investigando tipos de cáncer de páncreas, protocolos, la quimioterapia del Quirón. Se obsesionó. Era su manera de lidiar con el miedo, con datos, con planificación. Llamó a la clínica, habló con los administradores sobre el fideicomiso de Leandro. El laberinto legal era real, pero con la urgencia médica de por medio,
prometieron agilizar. La Casa de Córdoba seguía siendo la garantía, pero al menos el dinero para el siguiente ciclo de quimio estaba asegurado. Era un alivio agridulce, financiado por el fantasma de un amor que Carmen había rechazado. Mi rabia no se desvaneció. Se transformó. Ya no era un fuego caliente, sino algo frío y pesado en el estómago. La compasión luchaba contra la indignación. ¿Cómo podía seguir enfadada con una mujer que se estaba muriendo? ¿Cómo podías no estarlo, cuando esa mujer había elegido el camino más dañino para pedir ayuda? Cada vez que la veía pálida, apoyada en el marco de una puerta después de un acceso de náuseas, sentía un pellizco de pena. Luego, recordaba la cara destrozada de Luna en su cumpleaños, y el hielo volvía. Mi papel, por decisión propia y por la aplastante realidad de la situación, era el de cuidadora principal. Javier trabajaba. Luna tenía clases. Y yo, desde casa, era la lógica. La que aseguraba que Carmen tomara su medicación para las náuseas, la que preparaba los caldos insípidos que podía tolerar, la que ponía la lavadora cuando la debilidad le impedía hacerlo. No hablábamos de nada importante. Nuestras conversaciones eran transaccionales, médicas. ¿Tomaste la pastilla de las 8? Sí. Hay caldo en la olla. No tengo hambre. Tienes que tomar algo. Era un duelo de voluntades en un campo de batalla nuevo. Ella se resistía a mostrar debilidad, incluso ahora. Yo cumplía, eficiente y fría, sin un ápice de la calidez que seguramente ella, en el fondo, ansiaba y a la vez despreciaba. Una tarde, unos 10 días después de la revelación, la encontré en el salón, temblando. No era un temblor de frío. Era un temblor profundo, interno. Estaba de pie, mirando por la ventana, aferrada al alféizar como si el mundo se balanceara. Carmen. ¿Estás bien? Estoy perfectamente, dijo, pero su voz era un hilillo tenso. Me acerqué. Su perfil estaba bañado en sudor frío, a pesar de la temperatura suave de la habitación. Los efectos secundarios. El médico había advertido de ellos. Fatiga, náuseas, dolor neuropático, temblores. Tienes que sentarte. No quiero sentarme, replicó, con su terquedad habitual, pero sin fuerza. No es una sugerencia. Puse una mano en su brazo. Estaba rígido como una tabla. La guié, casi a la fuerza, hasta el sillón. Ella se dejó caer, derrotada por su propio cuerpo. Cerró los ojos, respirando con dificultad. El temblor no cesaba. Sin pensar, fui a la cocina, preparé una infusión de manzanilla, suave, y se la llevé. También un paño húmedo. Se lo puse en la nuca. Ella hizo un leve movimiento, como para apartarlo, pero luego se quedó quieta. Un suspiro, casi imperceptible, escapó de sus labios. Es humillante, murmuró, sin abrir los ojos. ¿Qué? Esto. Sentirse así. Depender. Ser una carga. La última palabra la dijo con amargura. Me senté en el borde del sofá frente a ella. No dije, no eres una carga. Sería una mentira, y ambas lo sabíamos. Es la quimio. No es tú. Es el tratamiento. Es lo mismo, dijo ella. Abrió los ojos. Me miró. Ya no había desprecio. Había algo parecido a la curiosidad, mezclada con un cansancio infinito. Tú debes odiarme aún más ahora. Viéndome así. Débil. La pregunta me tomó por sorpresa. ¿La odiaba? Ya no estaba segura. El odio es un sentimiento demasiado activo, demasiado caliente para lo que sentía. Era una mezcla de resentimiento, obligación y una lástima profunda y no deseada. No te odio, dije, y era la verdad. Pero no te perdono. Lo que hiciste, como lo hiciste, no tiene perdón. Ella asintió lentamente, como si esperara esa respuesta. Yo tampoco me perdono, susurró, y miró hacia la ventana. Ni por esto, ni por otras cosas. Hubo un silencio. No cómodo, pero tampoco hostil. Era el primer intercambio que no era una transacción o un enfrentamiento. Tendrías que decírselo a Luna, dije, sin planearlo.
No solo, lo siento. Explicarle por qué. De verdad. ¿Y qué le digo? ¿Qué estaba tan asustada de morir que no pensé en ella? Preguntó, con una ironía autodestructiva. Sí. Eso. Es más de lo que le has dado hasta ahora. Carmen no respondió. Bebió un sorbo de la infusión. Hizo una mueca. Está fría. Acabo de hacerla. Para mí está fría. Era el atisbo de su antiguo carácter, pero sin fuerza. Casi un reflejo. Sonreí, sin humor. Al menos algo seguía igual. Esa noche, durante la cena, pasó algo. Luna estaba contando algo de la universidad, con más ánimo del que había mostrado en semanas. Carmen, que apenas probaba bocado, la escuchaba. De repente, Luna dijo. Y entonces Clara dijo que su abuela siempre le hacía polvorones secretos, con una receta antigua, cuando estaba triste. El comentario flotó en el aire. Clara. La abuela. Polvorones. Luna se calló, como si se diera cuenta de que había mencionado un territorio prohibido. Miró su plato. Carmen dejó el tenedor. Con un movimiento lento, se secó los labios con la servilleta. Yo sé hacer polvorones, dijo, con voz ronca. Todos la miramos. Ella no miraba a Luna, miraba el centro de la mesa. La receta de mi madre. No son gran cosa. Pero, si quieres, algún día, puedo intentar hacerlos. Si me ayudas. A mí, me tiemblan mucho las manos a veces ahora. El ofrecimiento era torpe, vulnerable, y enormemente valiente viniendo de ella. Luna la miró, sus ojos muy abiertos. Hubo un largo silencio. Luego, Luna asintió, una sola vez, rápida. Vale. Quizás, el fin de semana. Fue solo una frase. Nada se arregló. Pero era un hilo, delgado como la seda, tendido sobre el abismo. La quimioterapia siguió su curso. Los días buenos, menos malos, se intercalaban con días horribles. Aprendí a reconocer las señales, la palidez específica que precedía a las náuseas, la irritabilidad creciente horas antes de que el dolor se hiciera insoportable. Aprendí a no tomarme sus arrebatos como algo personal, aunque a veces costara. Ella aprendió, a regañadientes, a aceptar ayuda sin poner demasiadas pegas. Una tarde, Javier llegó a casa con un paquete. Lo dejó sobre la mesa del comedor, frente a Carmen. ¿Qué es esto?, preguntó ella, con desconfianza. Ábrelo. Dentro había un cuaderno grande, de tela, y una caja de lápices de colores caros. Carmen lo miró, perpleja. ¿Para qué es esto? El oncólogo dijo que podría ayudarte. A concentrarte en otra cosa que no sea el malestar. A sacar lo que lleves dentro. Javier se sentó frente a ella. No tienes que dibujar nada bueno. Solo, manchar. Escribir. Lo que sea. Carmen pasó los dedos por la tapa del cuaderno. Sus manos, finas y ahora más huesudas, se detuvieron. Yo no sé dibujar. Pues pinta rayas. La voz de Javier era suave, pero insistente. Por favor, mamá. Por mí. Ella no dijo sí. Pero tampoco dijo no. Dejó el cuaderno a su lado en el sillón. Esa noche, después de cenar, mientras veíamos una película, vi que lo abría por la primera página. Cogió un lápiz, el azul. Y dibujó una línea. Luego otra. No era nada. Solo trazos. Pero durante 20 minutos, sus dedos no temblaron. Y su rostro, por primera vez en semanas, no estaba crispado por el dolor o el miedo, sino suavizado por una concentración plácida, infantil. Fue Javier quien encontró, días después, lo que había dentro del cuaderno. No eran dibujos. Eran palabras. Frases sueltas, escritas con letra temblorosa, a veces casi ilegible. Miedo a la oscuridad. ¿Le habré fallado a Javier? Leandro, perdón. La mirada de Naya. Fría. Justo. Luna. Mi niña. He estropeado todo.
No era una confesión organizada. Era un goteo de remordimientos y terrores. Javier me lo enseñó, sus ojos llenos de lágrimas. Está asustada, Naya. De verdad. Lo sé, dije, y por primera vez, las palabras no venían acompañadas de un reproche tácito. El punto de inflexión llegó con la segunda ronda de quimio. La reacción fue más fuerte. Carmen pasó una noche entera con vómitos incontrolables. Javier y yo nos turnamos para estar con ella, sujetando la cabeza, limpiando, cambiando las sábanas. Fue asqueroso, agotador y profundamente íntimo. En un momento, entre espasmos, ella me agarró del brazo, con una fuerza desesperada. Déjame. Déjame ya. No vale la pena. Sus ojos, vidriosos por la fiebre y la debilidad, me suplicaban. No para que la ayudara, sino para que la abandonara. Para darle permiso para rendirse. Cállate, dije, con más aspereza de la que pretendía, mientras le enjugaba la frente con un paño fresco. No eres tú quien decide si vale la pena o no. Ahora bebe esto. Le acerqué un vaso de suero oral. Ella bebió a sorbos, obediente, como un niño. Luego, cayó rendida en las almohadas. Antes de que el sueño o la extenuación se la llevaran, murmuró algo. Tan bajo que casi no lo oí. Gracias. No era un agradecimiento por el vaso de suero. Era por no dejarla ir. Por insistir. Por estar ahí, en medio del asco y la humillación, cuando ella me había dado todas las razones para volverle la espalda. A la mañana siguiente, estaba hecha un ovillo, pálida como la muerte, pero estable. Javier se había ido a trabajar, exhausto. Luna estaba en clase. Yo estaba en la cocina, preparando otro caldo, cuando oí ruido en el salón. Fui a ver. Carmen estaba de pie, vestida con su bata, intentando doblar la manta que había usado en el sofá. Sus manos temblaban tanto que no podía alinear las esquinas. Fruncía el ceño, enfadada consigo misma. Déjalo, dije. Yo lo haré luego. Quiero hacerlo, replicó,